Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Cómo adquirir sabiduría. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y la más predicadora de la palabra de Dios, sí, Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos día martes, iniciando la semana prácticamente. Pedimos disculpas, el día de ayer no pudimos por trabajos matutinos. Pero aquí estamos. Vamos a estar leyendo Proverbios 18 porque hoy es 18 de marzo, ¿verdad, Sire? Así es. Entonces vamos. Seguimos, mis amados hermanos. Entonces, Proverbios capítulo 18. Tomen de familia, vamos a hacer nuestro programa de cómo adquirir sabiduría. ¿Amén? Y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos regalas. Gracias por el sol, por la lluvia, por la brisa, por todas las cosas hermosas que hay en este mundo, Señor, y que podemos apreciarla cuando dejamos de preocuparnos tanto en los afanes de este mundo. Te pedimos perdón, Señor mi Dios, porque a veces nos descuidamos, no te ponemos en primer lugar, sino que nos levantamos con los problemas como si fuera lo primero en nuestra vida. Te pido, Padre de la Gloria, que perdone nuestros pecados en palabras, en pensamientos, en obra y hasta en sueño, Padre. Perdónanos, Señor, si pecamos contra ti, porque sé que hemos pecado, Padre. Te pedimos también, Señor mi Dios, que seas tú bendiciendo, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Cada vez que salgamos, seas tú protegiéndome. Que este inicio de semana sea un inicio de semana de buenas noticias y de puertas abiertas de bendición a favor de todos. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, y profetizo que hoy tú nos sorprenderás con buenas noticias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos la bienvenida al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, quienes son los primeros invitados especiales en nuestras vidas. Y debemos hacer nuestro programa bajo la dirección de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos son los que dirigen nuestras vidas. Entonces, amén. Así que vamos a estar leyendo Proverbios 18. Le pedimos a Ezequiel que lea los primeros 10 versículos. Amén, amados hermanos. Ezequiel, el maestro de la palabra. La palabra del Proverbios capítulo 18, los primeros 10 versículos. Sí, así es. Que dicen así. Dice la palabra del Señor: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hay personas que solo buscan sus propios beneficios, sus propias alegrías, y se entremeten ¿en qué? En todo negocio, en todo tipo de negociación. Podemos ver que las personas a veces se meten en negocios que no les benefician. Como un youtuber, no vamos a decir nombres, que les decía a sus suscriptores que se metieran a fincar raíces en una empresa que él mismo estaba participando. Y la empresa, después de que todo el mundo se afilió con su cantidad de dinero, se retiró, dejando al youtuber y a los que se suscribieron sin nada. Todos culparon al youtuber porque él fue el que les dijo que se suscribieran a ese finca raíz. Qué desgracia. Exacto. ¿Por qué? Porque se entremetió en un negocio que no era de él. ¿Cómo pudo confiar en esas personas? Las personas se fueron, ni siquiera le dejaron un ladrillo. Imagínate. Estafadores. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio no toma placer en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Y luego nos dice: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Con el deshonrador, mi hermano, que viene la afrenta. Y créanme que eso no es bonito. La afrenta no es bonita, no, hermano. No es para nada, ni hermosa, ni bonita, ni detallista, no, nada de eso. Y luego dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Aguas profundas son la boca del hombre. ¿Pero qué dice sobre las personas con sabiduría? Arroyo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona habla, una fluidez, una tranquilidad, no un miedo ni un desespero.
Así son las personas sabias, como nos muestran en tantas películas y comiquitas, como Uwe. ¿Verdad que sí? La tortuga era sabia. ¿Y cómo hablaba él? Tranquilo, calmado, relajado. Todos podían estar desesperados y él era el único en calma. Así es. Cuando Chifo le dijo, tenemos malas noticias. No existen las malas noticias, no hay buenas ni malas, solo son noticias. Tai Lung escapó de la cárcel. Esas son malas noticias. Y lo dijo con una calma que se demuestra que es una persona sabia. Sabia, sí. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. No podemos dejar que por respetar a alguien, un dueño de empresa, una hermana me contó un testimonio, que habían unas trabajadoras trabajando. Y estas trabajadoras estaban hablando mal. Una de ellas era la esposa del dueño de la empresa y la otra era una de las compañeras de trabajo de la hermana. Y la hermana no le gustaba escuchar ese tipo de chismes. Y entonces, de repente llegó la señora de la que estaban hablando y le preguntó, ¿estaban hablando algo de mí? Y la hermana nada más dijo sí. No dijo lo que ellas dijeron ni nada de eso. Eso fue sabiduría. Porque no respetó al impío, no respetó a la persona impía para pervertir el derecho del justo. Se mantuvo firme y dijo, sí, estaban hablando de ti, pero no dijo que hablaron para no sembrar discordia entre compañeras. Pero ¿qué pasó después? Al esposo de esa hermana lo despidieron del trabajo, porque la esposa del jefe y otra señora eran las que estaban hablando mal de una de sus compañeras. Entonces pervertieron el derecho del justo. Entonces la hermana hizo bien ante los ojos del Señor y Dios la va a recompensar. Amén. Amén. Y luego nos dice la palabra: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Su boca, amados hermanos, los azotes sí, eso llama. Contesta muy mal, entonces hay que romper las piernitas con una correa. Así es, romper las piernitas con una correa. Esos son los tiempos, amados hermanos, reales. Las personas que saben exactamente cómo corregir a los hijos. Amén. Pero recuerden, nunca lo dejen en palabras. Un día agárrenlo y denle como le prometieron. A mí no me prometían nada, pero mi hermana cuando era pequeña, ella se orinaba en los lados de mi hermana Esther y el mío. Y ella llegaba y nos culpaba a nosotros. Y en la mañana nosotros sabíamos que no nos habíamos orinado porque nos parábamos a orinar en la madrugada, siempre, Esther y yo. Pero a mi hermanita le daba miedo, era la menor, y se orinaba en nuestro lado y nos culpaba a nosotros. Y en la mañana no nos amenazaban, agarraban una varita de tamarindo que tiene bastante pollita y con eso nos pegaban en las piernitas, nos dejaban las piernitas duro, feo. Si ven, permitieron el derecho del justo, el impío. ¿Para qué? Para su propio beneficio, para evitar que le pegaran a ella. Sí. Y luego dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Una forma fácil de explicar son las novelas. Uno no está viendo la serie. Uno llega a un ejemplo, a una panadería y está pasando en la televisión la telenovela y Juana le dice a Alfonso: María le es infiel a Alfredo. Y uno que ni siquiera está viendo la serie se sorprende y dice: no puede ser, porque ese chisme penetra hasta las entrañas. Y uno que ni siquiera sabe cómo se llama la serie ni la va a buscar en Google, se queda con esa incógnita en el corazón. Y eso pasa más, hermano. La mayoría de panaderías tienen telenovelas las 24 horas. Sí, señor, eso es verdad. Uno se sorprende y se queda ahí como que dice en incógnita. ¿Y quién será Alfredo? ¿Y por qué le montará Cacho? ¿Por qué hace eso? Yo no sé qué ha sorprendido. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Panadero, ¿cómo se llama la serie? Para poder descubrir y terminar de encontrar el chisme que penetra hasta las entrañas. Y son como bocados suaves porque cuando te lo dicen, tú no te llenas de furor ni nada, te sorprendes y dices: wow, no lo sabía. Ese tipo de cosas. Yo tengo una mejor. Yo tenía una persona, un familiar mío, que le decían: mira, fulana traicionó a Perenceja en la novela. Y llegaba
un familiar mío que estaba detrás de la televisión decía, sí, te lo voy a decir, fue fulano de tal, ya se lo dije, me voy. Una cosa que ni el televisor lo va a escuchar. Es cierto. Pero son cosas como que a uno le gusta que la verdad se descubra. Ujú. Sí. Y ser parte, formar parte de esa verdad es lo que emociona a muchos. Porque como dice un famoso que ahorita está en la serie, la verdad no obedece a nadie. Es verdad, la verdad, la verdad. La verdad te dice, no lo digas, jefe, no puedo mentir. Claro. O hermano, lo siento, ya no lo hagas, la verdad no obedece a nadie. La verdad, murió Cristo. Eso, tengo que decírselo a los demás. Tengo que decir que lo hiciste mal. Y se va. Así es. Y luego dice en el 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, amados hermanos, ¿a quién debemos correr? ¿A quién debemos pedirle ayuda? Pónganse a pensar. Reflexionen en sus casas. Reflexionen en sus habitaciones. Reflexionen en su lugar de trabajo mientras van en el auto. También hay que es verdad que uno calla porque por lo menos cuando Ra, que vinieron para matar a los israelitas que iban a salvarse, ella los encontró en la terraza y mintió para salvarle la vida, porque ellos eran inocentes, ellos eran hijos de Dios, y ella fue bendecida, y de ahí viene la generación de el rey David. Así es, amados Y hermanos. Y Y bueno, me despido con mis 10 versículos, el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequiel Morel Zapata, deseándole a todos ustedes un feliz mañana y una próspera semana. Dios los bendiga. Amén. Ahora Sinaí, del 11 al 15. Amén. Y continuamos leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo Gracias. y del Espíritu Santo de Dios. De nada. Amén. Y dice así. Muy buena respiración. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son como su ciudad fortificada, ¿no? En una ciudad hay muchas cosas. Hay panaderías, hay restaurantes, hay castillos, palacios, hay zonas de guerra, hay medicinas, hospitales, por así decirlo. Hay muchas cosas en una ciudad. Y ahora imagínense una ciudad fortificada. Una ciudad que es fuerte, o sea, que no es débil ni en economía, ni en estructura, ni en nada. Es una ciudad fuerte. Pues así son las riquezas para el rico. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Porque piensa que no le falta nada, que no necesita nada y que todo lo tiene. Y dice, y como un muro alto en su imaginación. Y es como un muro que lo rodea, alto, que lo protege en su imaginación, porque sabemos que la única persona que puede llenarnos es Dios. Las cosas del mundo no pueden llenarnos, y la única persona que puede protegernos es Dios. Es el único que puede protegernos y cuidarnos de todo mal. Amén. Y sigue diciendo, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Una persona, cuando se eleva, cuando dice, yo voy a hacer, y no, es que yo hago, ¿no? Y no es que yo hice, ¿sí? Antes del quebrantamiento viene la altivez, dice la palabra de Dios. Se eleva el corazón del hombre, o sea, se eleva y dice, es que es por mis fuerzas, es que conseguí esto con mi trabajo. A mí nadie me ayudó. A mí nadie me ayudó. O dice, no necesito a Dios, Ajá. ¿sí? Porque se eleva su corazón a tal punto de que después es quebrantado. Porque lo dice el versículo, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Pero el contraste dice, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra, antes de que te honren, de que te pongan un grado alto, de que hagan un cambio en alguna parte donde estés trabajando, antes de que seas un ejemplo a seguir, tienes que ser quebrantado, porque todos debemos moldear nuestro carácter, y Dios moldea nuestro carácter a través del quebrantamiento, a través del desierto.
Pero no se queda ahí, no se queda en el desierto, no se queda en la aflicción, no se queda en la desesperanza. ¿Por qué? Porque después del quebrantamiento viene la honra. Amén. Y dice el versículo 13: el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabras antes de oír, o sea, así como, oye, ¿tú sabes tal cosa? Sí, pero ni siquiera me dejaste decirte qué es lo que te iba a decir. Eso le es fatuidad y oprobio, porque la otra persona lo puede usar como para engañarlo o para jugarle sucio, ¿sí? Y si no, si es algo malo, después de que te explica, tú le dices así como que no, y la persona te va a decir, pero tú me dijiste que sí. Y entonces es fatuidad y oprobio. Por eso debemos escuchar a las personas antes de responder. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dios nos regaló nuestras personalidades, nuestros ánimos, nuestros sentimientos, y cuando tenemos ánimo, aún en la enfermedad, entonces podemos estar lo más enfermos que podamos estar, pero si confiamos en Dios, entonces estaremos felices o alegres o contentos o con una sonrisa o tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero, dice el versículo, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, ¿quién soporta a esa persona que aún estando sana está, ¿qué vamos a hacer? Y no tenemos esto, no tenemos lo otro, ya no hay respuestas, no, que mi trabajo no me paga. ¿Quién va a soportar un ánimo angustiado? ¿Quién? Si cada quien tiene sus problemas, ahora imagínate tener los problemas de otra persona. Y imagínate que esa persona esté tan angustiada que se la pase quejándose. No se puede soportar, o es muy difícil de soportar. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría, porque una persona que es entendida, una persona que es sabia, busca la sabiduría, ¿sí? Y la adquiere. Es como cuando adquieres una propiedad que la compras, ¿no? Que ya es tuya, firmas los papeles, haces el trámite y no te rindes hasta que esa propiedad sea tuya. Pues así es el corazón del entendido. Busca la sabiduría hasta que la adquiere. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Y el oído de los sabios busca la ciencia, las cosas nuevas, las cosas de provecho, porque es un oído sabio, ¿no? No va a escuchar cosas malas o cosas que lo hagan pecar contra Dios, sino que va a buscar cosas que lo edifiquen. Amén. Amén. Y con eso termino hasta el versículo 15. Amén. Bueno, gracias, Ezequiel, excelente explicación. Gracias, Sinaí, excelente explicación. Vamos a continuar. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Cuando una persona es dadivosa, su camino se hace más grande, más próspero. Tiene más, si tenía un carro, Dios le da 3, 4 carros. Porque es una persona dadivosa. No estoy diciendo que una persona agarre y le dé todas sus cosas que aparezca, no. Una persona dadivosa que si faltan cortinas en la iglesia, la lleva con amor, sin reproche, y no que va a llevar una cortina de mala calidad, sino que lleva la mejor. Que si el pastor pide para una colaboración para hacer un paseo para la iglesia y necesitan autobús o algo, llegue y él lo contrata, porque sabe que para edificarse. Dadivoso es aquel que da con amor. Hay personas que dan para decir, ay no, para que me tengan el listado de que yo doy. No, eso no. Mejor asegúrate de que sea el listado del cielo, no del hombre, porque el hombre olvida, pero Dios nunca olvida. Y el hombre no te puede bendecir, el que bendice es Dios. El hombre sí te puede decir, ay, que Dios te bendiga, pero no va a decir yo te bendigo. No, que Dios te bendiga, porque aquel que bendice es Dios. Hay muchas personas que se equivocan con eso. Dice, mamá, échame la bendición. Sí, pero la bendición es que Dios te bendiga. O te bendigo en el nombre de Jesús. Pero ellos son los que bendicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Cuando dice la bendición de Jehová está conmigo porque su Espíritu Santo está aquí, está en mí. Eso es una bendición.
Pero ay, que la bendición de X tienda está conmigo porque yo soy socia. No, eso no es bendición. Eso es un beneficio. Entonces recuérdense que Dios te bendiga. Dice, ser dadivoso. Y tu camino se ensanchará. Y le lleva delante de los grandes. Puedes llegar hasta trabajar con los presidentes, con los reyes. ¿Amén? Justo parece el primo que aboga por su causa. El primero, no. Justo parece el primero que aboga por su causa. Claro, pero el primo también puede abogar por su causa. Sí, claro. Bueno, parece justo, ¿verdad? Que aboga por su causa. El primero. Pero viene su adversario y le descubre. Entonces, a veces, siempre en Venezuela es una palabra que dice el que pica adelante gana. Entonces, aquí está más o menos comparando nosotros con lo que dicen en Venezuela, justo, o sea, ¿cómo se dice? Prudente e inocente parece el que primero aboga por su causa. Pero en realidad, si a ti te hicieron un daño y tú te quedas callado, llega otro y te acusa porque no te defendiste antes. Pero hay personas que hacen el daño y se van de primerito a poner la queja. No vaya a ser que aquel sepa y me vayan a meter preso porque fue que puso la queja adelante, siendo yo el culpable. Dios nos libre de eso, porque todo queda descubierto. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Bueno, un pleito ahí, pero echan ellos la suerte y pone fin a los pleitos. Eso es una forma como antes se llevaban las cosas según la Biblia. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Claro, cuando una persona está ofendida, es más tenaz que una ciudad fuerte. Mejor no ofender a nadie, porque uno no sabe la ira, el furor que esa gente puede cargar en su corazón y en cualquier momento, si no es temeroso de Dios, se la desquita. Aunque siendo temeroso de Dios, recuérdense que pasó con Jacob y Esaú. Él fue ofendido, le quitó la primogenitura. Claro, y eso era algo que estaba ya establecido de parte de Dios, que el primero iba a estar por encima del mayor. Entonces, ahí están. Se volvieron a ver y Jacob temía que su hermano le fuera a hacer daño. Tuvo miedo. Entonces mejor no busca pleito. Es mejor no hacer daño. Dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Antes los cerrojos eran como, bueno, cerrojos, aquí le dicen, otros le dicen que cerrojos americanos en Venezuela, porque son unos cerrojos que esa llave, multilock, que esa llave, así es cuando los hermanos se tienen ese odio, esa rabia. Es como que no entra nada. Tiene que abrir 20.000, darle 20.000 llaves para ver cuál es la que abre el corazón del que está enojado para que sea más sutil. Entonces, cuando los hermanos se pelean, es mejor que se reconcilien, porque las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cuando uno ama a Dios, uno no puede estar enojado con su hermano. Yo tengo hermanos y hermanas de las cuales hemos tenido problemas, y como toda familia. Pero eso no me lleva a mí a guardar odio, rencor, desear la muerte. No. Porque yo soy la que voy a perder mi salvación. Sé que es tratar de reconciliarse para que los cerrojos no sean como alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Si el hombre habla mentira, de eso se llenará su vientre, de mentira. Se saciará el producto de sus labios. Sí, él se la pasa enamorando mujeres, como hay muchos por ahí diciendo que tienen esto, que tienen lo otro, que te va a dar un palacio, que tú eres la reina, que tengo una casa con ascensor y una limusina, un mayordomo. Y cuando la mujer va a la casa, se casa con el hombre, le añade todo y la lleva a la casa y ve que vive en un barrio horrible, en una barriada de pobres, que no hay ni carro ni ascensor, sino escalera. Entonces, esas son cosas de las cuales el hombre debe cuidarse, sí, esas mentiras que hacen daño a los demás. Hombres dicen te amo, pero no te aman a ti sino el dinero, y te hacen ser la mujer o el hombre más feliz del mundo, pero esas personas van detrás de tu dinero, más adelante viven en un mundo de desgracia y de maldición. ¿Por qué?
Porque la persona con sus labios te engañó, pero cuando la otra se da cuenta, vive en un mundo de horror. Yo tengo un familiar mío que se casó con una muchacha de mi edad que podía ser hija de él, y él habló mucha mentira, que tenía esto, que tenía otro, porque la muchacha descubrió que todo era mentira. Después de estar casada y de paso embarazada, quiso sacarse el hijo, quiso abortárselo, maldecía a ese niño que llevaba en la barriga, maldecía a la persona, quería trabajar de stripper para hacerse millonaria porque ella creía que se había casado con un hombre millonario. ¿Y qué pasó? Vive en un mundo de, todavía están juntos, pero vive en un mundo equivocado de maldad y de odio. Bueno, dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué puedes amar uno, la vida o la muerte? La vida, pues la vida te la dio Dios. Tú no puedes estar pensando, maldiciendo a tu familia, tus seres queridos, deseándole mal, haciéndole daño con tu boca, porque muchas veces no tienen el coraje de hacerlo, gracias a Dios, de hacerlo físicamente, pero con su boca maldicen. En vez de desearle vida, le desean muerte. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener vida, desearle a los demás lo mejor, bendecirlos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé larga vida. Eso es lo que es verdaderamente ser un cristiano. Porque nosotros no podemos estar maldiciendo a la gente y deseándole mal. Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Ves? Este es el versículo que le está diciendo yo esta mañana a un hijo espiritual mío. Préstame ese lápiz, Cine, por favor, para marcarlo. Estamos hablando y le dije así, que matrimonio perfecto no lo hay. Y hay que soportarse los unos a los otros. Entonces hoy en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 22, el que haya esposa halla el bien. Es un bien cuando el hombre halla a su esposa. Y no solamente un bien, sino que alcanza la benevolencia de Jehová. Porque las mujeres, como le dije yo a mi hijo espiritual, las mujeres no hay que entenderlas sino amarlas. Porque puede ser que el día que le vino la del mes, amaneció mal, con caspa, desesperada, y entonces el hombre viene y la tosiga con los problemas de él o con las responsabilidades del hogar. Pero déjame, dame un tiempo, me tengo que bañar, y eso es algo que no casi a las mujeres les gusta tener eso, pues es algo incómodo, no es que te limita a hacer muchas cosas, pero sí ya tu cuerpo, tus hormonas se mueven de otra manera, que ya tú te sientes como asfixiada. Entonces la mujer hay que amarla, no entenderla, porque los hombres no saben los miles de pensamientos que tiene una mujer a diario: la comida del muchacho, la merienda, el trabajo, cuando llega el esposo, la ropa, todas esas cosas, el pago de esto, el pago de lo otro, compromiso en la iglesia, compromiso con los padres. Entonces la mujer hay que amarla, no entenderla, para que alcance la benevolencia de Jehová. Amén. Y con esto me despido, y Josías lee el 23 y el 24. Amén. Y dice así: leemos la palabra bajo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Mostrarse amigo y el que se ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Creo que te saltaste una Sí, parte. me salta el versículo completo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pues a veces sí, a veces no. Hay veces que sí, como David y Jonathan, y hay veces que no, como Caín y Abel. No, esos Sí, eran como- hermanos. Y hay veces que no, porque ahora los amigos te roban la novia y eso separa familiares, amistades y cosas así. Claro, hay que ver qué tipo de amigos se te acerca. Hay veces que sí, porque hay veces que tú conoces a otra persona que no tiene nada que te desagrade porque lo acabas de conocer, pero hay otras veces que cuando lo conoces te muestra una cara y después cuando lo conoces realmente te muestra la otra cara de... Amén. Así que hay veces que sí se puede tener un amigo más unido que un hermano, pero hay otras veces que no se puede tener un amigo más unido que un hermano. A veces son los hermanos los que son unidos. Amén. Y también, como Y- dice, el pobre habla con ruegos.
Y el versículo 23 decía, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. ¿Por qué? Porque el pobre ya no tiene nada, ni esperanza de vivir. Entonces le ruega a todas las personas que le den algo. Mas el rico responde con dureza. Tengo más dinero que todo el mundo aquí, deberían respetarme. Y si no lo respeta, pues demanda, preso todo el mundo. Ese tipo de cosas. Sí, eso, fíjate, él tiene una imaginación muy linda, sigue orando por él, amén. Bueno, mis amados hermanos, esto es todo por hoy. Esperemos que le haya servido de algo bueno en su vida esta pequeña escudriñación de la palabra, dicha por la boca de cada uno de mis hijos. Le doy gracias, y por la mía, le doy gracias a Dios porque sé que su Espíritu Santo está aquí con nosotros, amén. Y gracias a todos mis hermanos que oran por esta familia, que Dios los siga bendiciendo, y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.